en breves momentos con nuestro encuentro de hoy, que espero sea de su agrado y también que les sirva. Bueno, estoy en este momento cursando la invitación a Marilú para que también se vaya integrando. Un momentito, por favor. Y vamos poco a poco a aquí. Hola, hola, bueno, hoy día vamos a conversar, ahí ya se integró Marilú, a medida que se van integrando los demás, vamos a ir integrándolos también en esta reunión. Bueno, nuevamente, buenas tardes, bienvenidos a este encuentro de astrología en relación a las lunas nuevas. Cada uno de estos encuentros vamos a ir visitando uno de los paisajes de la carta astral, uno de los paisajes del zodiaco. ¿Ya? Hoy día visitaremos el paisaje de Capricornio, porque la luna nueva y el solsticio son en Capricornio. ¿Ok? Así que vamos a visitar, hola Evelyn, hola Jimena, hola Marilu, hola Cristian. Qué rico que se están integrando. Así que un gran abrazo a todos los que están presentes, los que vayan integrándose nuevamente. Bien, les decía entonces que hoy día vamos a ver este paisaje a través de Capricornio. También vamos a ver que hay distintas señales en el cielo respecto de estos momentos. El solsticio ocurrió ayer, ¿cierto? Y vamos a ver hoy día, primero que todo, quiero mostrarles unas fechas. La primera es que el 24 de diciembre, la luna, ustedes saben que la luna, en las lunas nuevas, que es el momento de la siembra, va, digamos, activando distintos puntos de la carta astral de la luna nueva. Y estas fechas que tengo ahí en pantalla corresponden justamente a fechas en donde la luna va a ir activando distintos puntos. ¿Okay? Por ejemplo, el 24 de diciembre decía, la luna va a activar a Venus. El 26 de diciembre, perdón, ahí hay un cartón número 2, el 26 de diciembre, activa a Saturno, lo cual es muy importante porque el regente del punto primario, es decir, donde ocurre la conjunción Sol-Luna, es Saturno. ¿Bien? Y el 1 de enero de 2023 conjunta a Urano, activa Urano. El 6 de enero del 2023 se forma la luna llena, que es el momento de cosechar lo que sembramos, lo que intencionamos en la luna nueva, se cosecha en la luna llena. Esta cosecha, fíjense ustedes que tiene mucho que ver con Venus, porque ese día, el 6 de enero, la luna va a activar a Venus-Urano, va a activar el trígono que se está formando entre la Venus en Capricornio y Urano en Tauro. Así que ya la cuadratura entre Saturno y Urano se está alejando, por lo tanto vamos a tener otro tipo de experiencias. Bueno, pero
hoy día la idea es juntarnos con Marilu, justamente con quien vamos compartiendo estos encuentros, y voy a, digamos, a acceder a su solicitud de ingreso. Así que vamos a salir de esta pantalla y va a cambiar la pantalla en un momento más para que ustedes puedan, digamos, también tener acceso a lo que vamos a hablar ambos. Hola Marilu, qué gusto verte. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué ¿Y tal, tú? querido Edgar? Muy bien, gracias. Qué bueno, tan bonita, regia como siempre. Qué gusto Gracias. encontrarnos, qué gusto compartir estos momentos contigo, Marilu, porque, bueno, tu visión también es práctica, pero también muy emotiva y por lo tanto es una bendición realmente escuchar tus visiones, tu percepción de lo que ocurre, digamos, en el cielo y particularmente en este momento que se inicia el solsticio de Capricornio, digamos, solsticio de verano para nosotros en el hemisferio sur, y casi justito también la luna nueva en Capricornio también. Yo les estaba comentando las fechas en que se van a activar algunos puntos, digamos, de este viaje de la luna. Y dentro de ello hay un punto que me llamó la atención que tiene que ver con la activación del trígono entre Venus y Urano, que es relevante desde el punto de vista de la Venus, pero también desde el punto de vista de Urano, porque viene un poco como a, yo diría, dar una especie de bálsamo a todo este tiempo tan difícil y tan arduo que hemos vivido, con el tránsito de primero las cuadraturas de Saturno a Urano, luego el tránsito de Saturno por Acuario, en fin, y la activación de Marte en el eje Venus-Escorpio, o sea, Tauro-Escorpio este año a través de los eclipses. Entonces ha sido tiempos difíciles. Pero parece ser, parece ser que ya nos vamos soltando un poquito. Esperemos. Así que, bueno, eso es un poco como la introducción que estaba viendo yo, Marilu, y también, de alguna forma, estábamos empezando a entrar en el paisaje de Capricornio. Hace un poquito rato atrás, yo escribí un post en donde puse algo así como, no recuerdo textual, pero voy a más o menos recordar, eh, y dentro de ello, el paisaje Capricornio es como si yo me estuviera alejando de un terreno yermo, árido, difícil, los lobos acechan y decía yo, voy a, con la fuerza de mis piernas, a subir esta cima, voy a pisar riscos, grietas, voy a pasar por desfiladeros, cerca de abismos, porque me motiva el hecho de que más allá de esta cima hay un territorio fértil y alcanzar la cima es también llegar a ese territorio fértil en donde podré fundar mi hogar, en donde podré fundar mi familia, en donde podré ver a mis hijos crecer, podré cuidar a mis nietos, podré celebrar cada fin de año las cosechas, no solamente de frutos de esta tierra, sino también de sabiduría. Y podré poco a poco ir liberándome de la obligación que respeté de mi padre. Porque como decía por ahí un párrafo en un texto espiritual, eh, debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Bueno, decía Jesús a sus discípulos. Es una imagen muy capricorniana que tiene que ver un poco con la obediencia, pero que en algunos casos también encierra un poquito de cierta como baile, ¿no? Ganas, por así decirlo, de soltar, ¿no? Esa tan fuerte obligación que lleva a que en algún momento determinado corramos el riesgo de quedarnos como atrapados, ¿no? En la piedra, como ahí, agarrados de
Sin embargo, también está ese proceso de liberación, ¿no? Que viene después, en Acuario, por cierto. Ujú. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves este tiempo, este momento que está ocurriendo a partir de estos dos momentos? Mm, sí, lo veo con esperanza. Pienso además que, claro, en la carta del solsticio la luna todavía está en Sagitario y bueno, 2 días después ya cuando viene el momento de la luna nueva, la luna se acerca al sol en Capricornio y, y entonces creo que la luna desde el solsticio todavía en Sagitario trae la energía de Sagitario, guarda en su interior, tal vez en su vientre, ¿no? La energía de Sagitario, la energía más abierta, la energía que tiene que ver con las oportunidades, con las posibilidades de ser, con las posibilidades de una vida que nos regala, ¿no? Sagitario también está vinculado junto a Piscis a la generosidad. Entonces yo pienso que hay una fuerza sagitariana que está como en el vientre de la luna cuando llega a Capricornio. Entonces, pensemos que esta luna se encuentra con el sol en Capricornio, con esta energía por dentro, en esta disposición. Es como cuando miramos las cartas astrales, los astrólogos, y nos decimos, bueno, ¿cómo estaba la madre? ¿Cómo estaba el padre cuando este ser humano fue gestado? ¿No? Qué estaba viviendo la madre? ¿Qué estaba viviendo el padre? Y cómo se produce esa unión, esa relación, ese diálogo, esa danza entre ambos, este encuentro entre ambos que termina con la fecundación de este ser humano por nacer. Y bueno, y la luna venía de la energía del solsticio. El solsticio va a marcar los próximos 3 meses. Vamos a analizar la carta del solsticio durante estos 3 meses, que van a ser 3 meses muy importantes, porque de aquí al equinoccio para nosotros de otoño, para el hemisferio norte de primavera, hay muchas cosas que van a pasar, ¿no es cierto? No solamente tomamos el Sol transitando por Capricornio, Acuario y Piscis, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el último cuadrante del mapa zodiacal, que tiene que ver con el ingreso cada vez más a lo social, a lo colectivo y a este ego, a este yo que tal vez empieza a abrirse a una dimensión más amplia de la realidad, a una dimensión más amplia de la existencia, hasta fusionarse en Piscis con la totalidad, con la unidad y con el amor universal. Entonces, pienso que estos 3 meses son, por así decirlo, 3 meses donde viviremos cosas de orden transpersonal, de orden que va más allá de nuestra persona transpersonal, más allá de lo personal, más allá de mi voluntad individual, independiente, y me conecto con una energía que me trasciende, con una voluntad distinta, ¿no? Con la cual convive mi vida. Es como si de alguna forma yo fuera escribiendo en mi vida, pero la vida misma también escribe. Entonces se juntan los dos relatos, se juntan estas dos narrativas en mi existencia en estos 3 meses. Así que, bueno, mi primera mirada es una mirada de esperanza, es una mirada de pensando en este regalo. Recuerdo que en nuestro último live nosotros invitamos a nuestros auditores a soñar y a pensar, ¿no es cierto?, en un deseo, en un sueño. Bueno, les tenemos una gran noticia que les daremos al final del live en relación justamente a ese deseo. Sí. Hay una imagen que me pareció interesante desde el punto de vista de que Saturno, como es el regente del punto primario de la conjunción que estamos empezando recién, digamos, de esta luna nueva, que obviamente, como tú mencionas, abarcará los 29 días correspondientes a cada uno de los ciclos de luna en, en promedio, ¿no? A veces un poquito más, un poquito menos. Y una de las imágenes es justamente el regente de esta conjunción, que es Saturno. Saturno lo hemos tenido en Acuario y nos ha enseñado, al parecer, algunos más, otros menos,
Saturno en Acuario se pone como mucho más docente. Entonces, nos ha enseñado límites, límites de la libertad. En Acuario todo que ver con libertad, sin embargo Saturno en Acuario nos ha mostrado que esta libertad es posible, pero tiene límites. No es así como quisiéramos a veces, en que todo fuese un progreso y que fuese madurando rápidamente. Es más bien un proceso lento. Y si bien es cierto, hay ya, digamos, algunos que están más colectivamente sintonizados con esta progreso, con esta idea, digamos, que va un poco más a unir a todos en pro de objetivos comunes. Si bien es cierto, eso está empezando a vibrar. Saturno siente que de alguna forma todos tienen que ir aprendiendo. Y a veces se toma el tiempo, no a veces, en realidad siempre se toma el tiempo, de esperar a aquellos que vamos más despacio o que van más despacio. Y que, porque en realidad cada uno tiene que entender o comprender de buena forma. Y pasa a veces que no todos comprenden o no todos entienden, no todos tienen la visión de lo que significa una sociedad nueva, una sociedad moderna, una sociedad madura. A lo mejor estamos todos en el rango, colectivamente hablando, de los 7 años, no sé, de los 14 tal vez, y no todos estamos con la idea de independizarnos del padre. Algunos necesitamos todavía de un padre autoritario que nos diga qué hacer y qué no hacer. Bueno, todos esos límites de alguna forma Saturno los ha mostrado y, y bueno, hay que tener cierto respeto, ¿no?, a los procesos colectivos y también en lo personal respeto porque hemos sido algunos más, otros menos apaleados en este tiempo con el objetivo justamente de que entendamos qué es lo que teníamos que dejar, qué es lo que teníamos que empezar, que de alguna forma configura una nueva mirada también en nosotros y en nuestra vida, en nuestro proyecto de vida. Como tú bien dices, en ese sentido la esperanza es algo relevante es como un sustrato, digamos, fundamental en todo este tránsito de Saturno en Acuario, porque la esperanza es uno de los elementos mitológicos asociados al mito de Acuario. Y, y no esperanza como imaginación, ¿no? Soy sí, como una especie de vago sentimiento, sino más bien como una fuerza. Por lo tanto, es la fuerza que configura el futuro. Y en ese sentido creo yo que estamos en presencia de un momento interesante porque la realidad, de alguna manera u otra, a unos más, a otros menos, nos muestra que a través de la esperanza como se está moviendo el planeta hacia un mejor destino. Y ahí, bueno, cabe todo el tema ecológico, es a propósito de ello que lo digo. Tenemos la esperanza de que cada vez más nos sumemos a respetar, por ejemplo, el planeta. Tenemos la esperanza de que cada vez seamos más los que respetemos las diferencias, de que seamos capaces de convivir unos con otros sin sacarnos los ojos. En el fondo hay una idea de que es posible, ¿no? Cada vez más la gente se está volcando a ciertos acuerdos. Claro que, obviamente, como decía, todos estos acuerdos van a tener que ver con hasta qué punto estamos, de alguna forma, comprendiendo esto que viene. Si no lo comprendemos muy bien, por supuesto que vamos a necesitar ser obedientes a un padre terrestre que nos vaya diciendo de qué forma hay que subir la montaña, que no siempre es fácil. Mm, mm. Sí, 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 sin duda. Ahora, yo pienso bueno, dos cosas. Saturno en Acuario me parece que estaba también en la casa 9 cuando hicimos la imagen de la luna nueva y ahora está pasada y ahora también está en la casa 9 en la carta del solsticio. Y yo creo que efectivamente el cuestionamiento acerca de la libertad, gran tema en Acuario, yo diría, como el núcleo, ¿no es cierto?, acuariano, tiene que ver justamente con la libertad. El hecho de que Saturno esté ahí, yo creo que habla fundamentalmente de la libertad del pensamiento, la libertad de la forma de pensarme a mí misma
a los otros y al mundo. Yo pienso que hay una revolución, acuarianamente dicho, una revolución ahí de cómo yo he pensado mi historia. Y bueno, y Plutón está saliendo ya pronto de Capricornio y ha revisado durante todos estos años que ha durado el tránsito de Plutón en Capricornio, ha sido un tránsito lento, muy profundo, y que justamente como es Plutón, ¿no? Que es un planeta arquetípicamente asociado al pasado, a los apegos, porque está asociado al agua y está asociado al agua profunda, por lo tanto son los apegos profundos. Puedo pensar que Plutón en Capricornio ha revisado, por ejemplo, los apegos profundos establecidos desde Capricornio. Y en ese sentido, el regalo de este tiempo, yo pienso que hay una temática muy importante en relación al esfuerzo. En relación a la lucha, ¿no? Hay una cuadratura muy interesante que me gustaría que en algún momento comentáramos entre el Sol a cero de Capricornio en el solsticio y Júpiter a cero de Aries. Júpiter que se devolvió a Piscis y vuelve a ingresar a Aries, y están los dos a cero. El grado cero es un grado bastante importante en la astrología. Entonces están los dos ahí con mucha fuerza, cada uno iniciando su recorrido. Y pienso, ¿no? En que se activa a través de la cuadratura, las cuadraturas activan, se activa entonces esto por lo cual he luchado, Aries, Capricornio, esto por lo cual me he esforzado, esto por lo cual he puesto todo mi trabajo, todo mi empeño, todo mi esfuerzo, toda mi tenacidad. Por ahí he sentido que ha sido difícil, que ha sido, como decías tú, como subir la montaña, y pongámoslo en un lenguaje capricorniano, subir la montaña descalza, ¿no? Sintiendo en mi cuerpo y sintiendo en mi interior que llego al límite de mi fuerza. Entonces, bueno, yo pienso que es justamente eso lo que viene ahora, como una respuesta, un cierre a las cosas, a los proyectos, a las situaciones por las cuales yo he luchado de manera sostenida durante estos años. Plutón se encuentra en el último decanato de Capricornio y Saturno se encuentra en el último decanato de Acuario. Y en los últimos decanatos tienen que ver con la energía más resuelta. Hablamos en Saturno en el último decanato del logro, hablamos en Plutón en el último decanato de la posibilidad de encontrar el destino. Por lo tanto, esto que ha representado para todas las personas que nos están escuchando, algo por lo cual ustedes han luchado durante un periodo tal vez árido, durante un periodo difícil, creo que puede entrar en una dimensión de realización. Sí, correcto. Yo recordaba o asocio esta cuadratura que tú mencionas para aprovechar de introducir un tema y asociado al tema de la libertad, que hay digamos, un destino, ¿no? El destino que vive en la mitología Saturno. Saturno castra a su padre Urano y, digamos, vive su reinado temeroso de que su puesto sea destronado, digamos, el ser destronado es su sitial. Y justamente es lo que ocurre con Júpiter, ¿no? Júpiter de alguna forma lo destrona. Entonces hay un destino que tiene que ver un poco con el tema Capricornio en el sentido de lo viejo y lo nuevo, que hay una relación, ¿cierto?, entre aquello, y a veces las personas Capricornio tienen esta como dualidad, ¿no?, de ser como un poco adolescentes o ser como jóvenes siempre, y uno dice, bueno, ¿cómo lo hace Capricornio? Siempre está joven, está como que no le ha pasado el tiempo, ¿cómo lo hace? Bueno, hay una parte de Capricornio que es como siempre joven, naturalmente, y otra parte, por supuesto, que es más vieja sabia, más viejo fregado, a lo mejor más viejo, en fin, hay distintas acepciones. Pero también hay un proceso ahí, ¿no? Que el rey antiguo debe dar lugar al rey nuevo. Y ese proceso, por supuesto, como tú bien lo expresas, es doloroso, no es fácil, porque implica desapegarse, implica soltar, implica etcétera. Y en un plano, digamos, quizás en un paneo más amplio, Gurdjieff mencionaba que
la única forma que podamos encontrar o tener alguna aspiración de libertad es darnos cuenta que estamos presos, que estamos prisioneros. Y ese es el salto entre Saturno, o sea, entre Capricornio y Acuario, o entre Saturno y Urano. A la medida que nos damos cuenta de que estamos prisioneros y nos ha mostrado esta cuadratura Saturno-Urano de alguna forma u otra, que somos prisioneros de los estados de salud, porque basta un pequeño bichito que ni siquiera vemos para que nos someta y nos genere una pandemia. O prisioneros, digamos, de ciertas ideologías, porque pensamos que todos están, digamos, convencidos de nuestra idea, de lo que pensamos, de lo maravilloso que es, digamos, una cierta ideología, pero en realidad no todos pensamos igual. Entonces también somos un poco medio prisioneros de nuestras propias ideas, como tú decías, de nuestra mente, de nuestras ideologías. Y entonces, ¿cómo liberarnos si no sabemos en qué estamos presos? Entonces tiendo a pensar de que este Sol Júpiter es el inicio de un proceso en donde podemos abrir una posibilidad de encuentro con no solamente el destino, de abrirnos a lo nuevo, quiero decir, sino, y gradualmente, poco a poco ir incorporando esta especie como de fuerza y de visión y de sentido. Porque creo yo, y de alguna forma como que uno lo siente, ¿eh? No sé si te ha pasado o les ha pasado a los oyentes, que de pronto uno siente que hay cosas que ya como que no tienen mucho sentido, ¿no? Que son como anacrónicas. Por ejemplo, no sé, llega un señor de Rusia, ¿cierto?, e invade un país vecino, en una forma como amarrándose a un esquema imperialista y teniendo como modelo a una antigua reina. Entonces, esa visión como de alguna forma fuera de tiempo nos dice, oye, acá este tipo está como en otra época, no se actualizó, quedó atrasado, algo pasa y de alguna forma nos interpela la vida a través de esto y empezamos a darnos cuenta que hay situaciones que están como fuera de lugar. Lo mismo pasa con los modelos que seguimos de alguna forma usando y nos dan de alguna forma nuestros esquemas económicos, nuestros esquemas sociales, etcétera. También en alguna medida nos dan ciertos, desde hace tiempo ya, cierta idea de que son modelos que están un poco gastados, ¿no? Y bueno, sin ir más lejos acá en Chile, con la dificultad que ha habido, pero así todo, ¿cierto? Más o menos parece ser que la mayoría comparte el hecho de que la constitución que nos regía hasta ahora, que fue modificada, pero que fue escrita en 1980, en una época de dictadura, ya como que no es, ya está gastada, digamos, ¿no? Ese es como un consenso general. Entonces, de algún modo u otro, creo que todos estamos un poco sensibles a lo nuevo. Y esta experiencia creo yo que se ha manifestado con diversos tránsitos, en particular Saturno-Urano, Saturno en Acuario, que son como parecidos, ahora Júpiter-Sol, Sol en Capricornio, como bien tú dices. Todas estas experiencias como que nos están mostrando algo nuevo. Sin embargo, y ahí es donde me parece interesante este ritmo de los solsticios, como conversábamos en más de alguna ocasión, los solsticios equinoccios. En la astrología, como yo siempre he respetado que la astrología tiene que también tener un componente astronómico, o sea, no solamente somos astrólogos y también tenemos que estudiar astronomía. Digamos, un dato para quienes quieran aprender astrología, hay una parte de astronomía, no muy compleja, por cierto, pero sí es importante. Como por ejemplo entender que el Sol en el horizonte se mueve durante el año, va desde el norte al sur y después de vuelta. Y en esos puntos sur y norte se detiene un poquito. Por eso se llama solsticio, el Sol detenido. Y en esos puntos hay un momento central en donde el Sol justo sale o se pone en el punto central del horizonte. Y ese momento es un momento en donde estamos o en otoño o en primavera. El poeta Rumi, el poeta persa y sufi, hablaba de ese concepto en términos de la expansión y la contracción. Y todos tenemos experiencias en la vida que nos enseñan a través de contracción y expansión. En la contracción vivimos el invierno, decía Rumi. En la expansión vivimos el verano.
Y en el invierno recomendaba Ruby, no te pongas triste, porque ten en cuenta que dentro del invierno está contenido el verano. Ya llegará. Es parte del ritmo natural de la vida. No te angusties porque el invierno sea muy crudo. Ya llegará el verano. Lucha por ese verano. Luego, en el verano, tampoco pienses que el verano va a durar eternamente, porque si durase eternamente, los rayos del sol quemarían las flores, quemarían la planta, quemarían las raíces y todo quedaría yermo. Entonces, más bien, el punto central es lo importante, y ese punto central presente, él lo asocia al amor y lo asocia a la primavera. La primavera es como un momento del año que nos muestra ese estado. Sin embargo, en nosotros esa primavera es perenne. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Sería rico vivir en esa sensación siempre, pero Ujú, no siempre. A veces nos damos cuenta. ujú. Bueno, pero cuando nos damos cuenta, fíjense ustedes, generalmente es cuando tenemos tránsitos súper bonitos a nuestra Venus y que de alguna manera destacan, ¿cierto?, las características especiales de la Venus, que es la que nos permite captar y apreciar justamente la belleza de la vida, la belleza de Eros, es la belleza de todo aquello que promueve la vida. Y es una imagen de eso, es la primavera. Quería mencionar esto porque los solsticios y los equinoccios tienen este sentido cuando en iniciación los grandes iniciados hablan de que el universo se contrae y se expande y que la Navidad, por ejemplo, corresponde a un momento de expansión y contracción dependiendo del hemisferio en donde nos encontremos, tiene un sentido y apunta justamente al sentido de la evolución de nosotros los seres humanos como en un continuo, ¿no? Que siempre tenemos en la naturaleza una maestra, naturaleza que nos enseña a través de estos ciclos y lo que ocurre en ellos, qué es lo que también puede pasar en nosotros en este proceso, ¿no? Visto así, la libertad eh, es, es un proceso también, no solamente es un momento, sí, pero es un momento que de alguna forma nos configura en el instante presente como un momento de despertar. Y curiosamente, aquellos momentos de despertar no son precisamente aquellos momentos en donde estamos eh, felices, en donde estamos súper bien y todo guay, fantástico, no. Los momentos de despertar a veces son los momentos de invierno, son los momentos críticos, los momentos de crisis. Es cuando nos separamos, es cuando nos vienen situaciones difíciles, en donde la vida nos interpela y como tú bien dices, nos lleva a decir, a ver, tengo que escalar esta cima, pero no hay equipo, a pie pelado nomás, ¿no? A pata pelada y ya subimos. Y eso es evidentemente un momento como para despertar. Mm. Mm. Claro que sí. Dos ideas. Me gustó esto que dijiste del rey antiguo y el reino nuevo, pensando que ambos reyes viven en nosotros, ¿verdad? Y también pensando un poco en el yo, en el ego, ¿no? Como el ego dialogando con el pasado, el ego actual o el yo actual o cómo me represento mi vida hoy a cómo me la he representado. Yo creo que ahí hay un diálogo tremendamente interesante y es ahí donde Saturno en Acuario ofrece una mirada liberadora. Creo que evidentemente que el pasado le da el sustrato, le da como un sostén, ¿no? Como la casa 2, los planetas en Tauro, le dan como una solidez a nuestro presente y nos permite también definir quiénes somos como seres históricos, ¿verdad? Sí. Pero al mismo tiempo, a propósito de la expansión y la contracción, eh, tan, tan, eh, tan expresada estéticamente en la naturaleza, probablemente nosotros intervenimos en ese proceso natural tratando de alargar algunos espacios. Entonces, trato de alargar el proceso de expansión, trato de alargar el proceso de contracción y es probablemente ahí donde nos desconectamos de la naturaleza. Entonces, yo pienso que este trino precioso entre Urano
en Tauro, que ha hecho un gran trabajo desde el 2018, y Venus en Capricornio, es como, claro, tú decías la esperanza y la ilusión, pero es la ilusión conectada con la Tierra, es la ilusión conectada con la realidad. Entonces, a mí me genera mucha confianza este momento. Y pienso, sí, tal vez hoy sientes que estás subiendo la montaña descalza, pero debes saber que esa es la montaña que tienes que subir. Por lo tanto, aceptaste el desafío, aceptaste la invitación de la vida a enfrentar tu propia dificultad, aceptaste la invitación de la vida a enfrentar lo que no has querido enfrentar en todo este tiempo. Necesariamente vas a estar protegida, vas a estar protegido. O sea, no es esa imagen de estar subiendo la montaña descalza, no es la imagen del abandono, es la imagen de quien decide, aunque no tiene todo controlado, aunque no tiene todo cierto lo que va a suceder, se entrega al proceso de la vida y transita la ruta. Sí, justamente ahora en términos de las celebraciones, bueno, viene Navidad, ¿cierto? Y, y es interesante porque claramente el arquetipo de este solsticio, ¿cierto? Está marcando también un momento de celebración, porque hay que decir también que, como bien tú dices, la montaña que nos toca y que elegimos subir es también la montaña que nos da una cima. Y esa cima, ojo, que no siempre tiene que ver con la parte alta de la montaña, porque es la cima de uno. Es muy importante aclararlo. A veces la cima está a 200 metros de la base, aunque la montaña tenga, ¿no? 8000. No, pero esa cima, la cima que uno alcanza. Entonces, esa cima en realidad es como el proyecto que uno tiene, en términos concretos, en qué tiempo lo va a alcanzar. Y me gusta esa idea que tú mencionas en relación a hacerlo como bien cuerpo, ¿no? Como cuerpo y alma, es decir, como bien cuerpo. Es decir, ¿qué olor tiene esa cima? Porque, por ejemplo, recordando también a Rumi decía, cuando vas ascendiendo a la montaña, de pronto es difícil, pero a medida que te vas acercando a tu cima, empiezas a sentir aromas, aromas de frutas, aromas de flores, aromas de vegetales que no están al nivel del suelo generalmente, sino que crecen en altura porque es su hábitat. Entonces empiezas a sentir aromas nuevos, perfumes nuevos. Y esos obviamente son nuestros perfumes, ¿no? Nuestro aroma, nuestra belleza interior. Entonces también es una cima que nos permite encontrar a Venus, en cierta forma, en ese sentido especial. No a través del esfuerzo siempre se encuentra Venus, porque la Venus no tiene mucho que ver con el esfuerzo, sino que me refiero a ese momento presente, ¿no? Ese momento presente que se nos va a veces, que a veces vuelve, ese momento presente, es ese momento en donde estamos en una cima. Y bonita imagen, porque lleva a pensar de que en realidad Urano, que es un agente del ser, está de alguna manera, porque también está en nuestro interior, constelando cambios, cambios que apuntan a un despliegue nuevo de experiencias afectivas, por ejemplo, con Venus. Bien puede pasar de que ese momento que yo marqué al principio de activación en la luna llena, el 6 de enero del 2023, sea un momento clave como para entender o disfrutar de la naturaleza de esa belleza nueva, de esta forma de apreciar la vida de una manera nueva. Sea como sea la vida, tu vida, da lo mismo, es como la descubres y te maravillas. Esa experiencia, creo yo, aunque sean las cosas más simples, más sencillas, un día te levantas y miras hacia el este y disfrutas del amanecer como nunca antes y no sabes qué pasó, qué distinto hubo, a lo mejor no hubo nada distinto, simplemente ese día tuviste la percepción abierta, simplemente. Y esa es una activación de Venus-Urano. Y es corporal, porque lo sientes con el olor, lo sientes con el tacto, lo sientes en tu cuerpo, en tu piel, con la brisa de la mañana, en fin. Puede ser, por supuesto, en otros momentos del día. Pero es eso, ¿no? Esa sensación como tan cuerpo de lo nuevo. Sí, sí, yo creo que esa imagen que tú describes de ir subiendo la montaña y que en algún momento eh,
el sentimiento de sacrificio, el sentimiento de renuncia, propios de Capricornio, ¿no? El sentimiento de disciplina, de tenacidad y por ahí como decía, de un terreno un poco árido, que no olvidemos que Capricornio está al frente de Cáncer y entonces claro, como que toda esta lucha y todo este trabajo es vivido sin mucha calidez, sin mucha agua, ¿no? Sin un refresco de alguien que te hace una caricia o una palabra que te llega y que te permite seguir avanzando, sino que es más bien como enfrentar el desierto. Y de pronto ese desierto en algún momento empieza a estar, como dices tú, lleno de flores y lleno de aroma, y esa montaña te das cuenta que es tu propia montaña, ¿no? Y que esas flores son tuyas y que ese esfuerzo y el trabajo tan arduo, ese trabajo que te ha tomado por entero, bueno, tiene que ver con la estructura que hoy tienes por dentro, con una estructura sólida, con una estructura potente, poderosa, y que posteriormente va a ser una estructura que vas a entregar a los demás a través del servicio. Entonces, yo pienso que es sumamente importante el cruce en Capricornio, en el arquetipo capricorniano, es sumamente importante el cruce de ese momento. No vivir a Saturno, no vivir a Capricornio siempre como un arquetipo tan difícil, tan duro. Claro, es duro y es difícil mientras yo decido no enfrentar la realidad, pero una vez que yo decido enfrentar la realidad, aparecen las bondades de Saturno, ¿no? Y puede ser alguien que acompañe en la sombra, y puede ser alguien que acompañe en la oscuridad. Como cuando uno está viviendo esos momentos tan difíciles y siente que ya no hay más, que ya no puedes sostener más y entonces sueltas y te dejas caer, ¿no? Y una mano te recoge, ¿no? Y aparecen como estas imágenes tan bonitas de la Alice Green cuando dice, cuando una persona acepta vivir el desafío de ser sí misma, aparecen ayudantes celestes que van a acompañar su camino. Entonces vuelvo a mi imagen inicial de la esperanza. Yo diría la esperanza del proceso capricorniano de entender que esa tenacidad, esa fuerza, ese trabajo tan arduo y tan difícil, llega un momento en que se produce en el interior la transformación y entonces a través de esa transformación se abre una solidez interior que siento que antes no tenía. Y agrego un poco la cuadratura con Júpiter en Aries. Júpiter se ha demorado en entrar a Aries. Júpiter entró a Aries durante el 2022 y después se devolvió a Piscis. Y bueno, Júpiter en Aries es un caballo galopando, precioso, sudado, ¿no? En el fondo con la energía de la velocidad y la energía de la apertura y el sentimiento de poderlo todo, ¿no? Y bueno, y ese Júpiter marca un sentido, ¿no? Y el Sol marca un propósito. Entonces me encuentro como Júpiter marcando un sentido y en la cuadratura el Sol marcando un propósito. Entonces puedo tener en mi vida en estos meses el sentimiento, tal vez por ahí un poco también durante el 2023, el sentimiento como que yo tuviera que decidir hacia dónde ir, como que mi vida podría irse hacia un lugar y muy distinto sería tomar otras decisiones. Pienso que el 2023 va a ser un año de decisiones. Y si la pregunta es, bueno, ¿qué decisiones debo tomar? Hacia dónde debo ir con mis decisiones, necesariamente pienso que la decisión que tienes que tomar es la que proviene del pasado. ¿Ya? ¿Por qué la que proviene del pasado? Aludiendo al mundo que te ha tomado por entero en relación a cuál ha sido tu gran tarea, ¿no? ¿Cuál
ha sido tu tarea? ¿A qué te has dedicado estos últimos años? ¿A cuidar a un hijo? ¿A cuidar tu matrimonio? ¿A cuidar tu trabajo? ¿A cuidar tu cuerpo, tu salud? ¿A qué te has dedicado por entero? Con energía, con fuerza, con esperanza, con amor. ¿A qué te has dedicado? Bueno, en eso a lo cual te has dedicado, es eso justamente donde este año 2023 verás florecer una flor nueva. Sí, totalmente. Hay una, me acordé de esta, a propósito de flores y crecimiento, esta imagen, no, bueno, no es una imagen, pero esta interpretación, ¿cierto?, simbólica de Júpiter en la antigüedad, en la astrología helenística. Ya se mencionaba que Júpiter es todo prolífico y todo fértil, o sea, lo relacionaban de hecho con los hijos, y ahí, por ejemplo, Doroteo Sidón, en el siglo segundo después de Cristo, hacía toda una fórmula para estimar el número de hijos a partir de ciertas triplicidades de Júpiter. Entonces, como que Júpiter siempre está relacionado con esto que es muy fértil. Y al estar en Aries, también añadiría lo que tú mencionas, que Aries tiene mucho que ver con esta fuerza que tú mencionas, y también con una voluntad eh, divina, ¿no? Más allá de lo mental, quiero decir, ¿no? Una voluntad arquetípica, profunda, intuitiva. Y esa voluntad a la cual Aries también siente devoción en algún nivel, o debiese sentirla, quizás es lo mejor, también marca un camino de apertura. Entonces, claro, es un caballo que va corriendo con toda la fuerza y con una clara conciencia de que ahí hay algo que es muy fértil y que requiere, digamos, ir porque es una visión que se tuvo previamente. Y cuando hay relaciones entre tierra y, digamos, asociaciones astrológicas entre tierra y fuego, se da una complementariedad muy rica, porque la tierra, que es como estamos aquí, esto es lo que tenemos y aquí está bien, el fuego adquiere también un sentido, ¿no? Entonces adquiere como más color y más, y variemos y ampliemos esto, porque también hay algo que va más allá de lo que simplemente está aquí y ahora. O al menos es lo que vemos, lo que sentimos con nuestros sentidos sensoriales. Entonces, de alguna forma, abre un panorama distinto a Júpiter, que es mucho más significativo para cuando nos quedamos así demasiado amarrados en una estructura. Entonces, desde ese punto de vista, genera inspiración y genera una visión que, unido a la disciplina, el trabajo, la dedicación de Capricornio, hacen que efectivamente se pueda concretar esto en realizaciones. Así que creo yo que esta imagen del solsticio es muy importante en términos de, por ejemplo, qué es lo que queremos fundar, qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, a alguien a lo mejor le interesa una empresa o inyectarle más energía a la empresa, pero todavía está el fantasma de que hay cierta incertidumbre y que el 2023 va a ser difícil económicamente. Entonces, la pregunta puede ser, ok, me lanzo con este proyecto, freno, o ya efectivamente voy con toda la confianza. Yo diría que esta misma señal entre tierra y fuego genera la capacidad para que, independientemente de las dificultades de las cuales ya hemos hablado, eh, todos se manifieste, porque la visión unida al trabajo sistemático no pueden sino generar la realización de nuestras aspiraciones. Entonces, creo que es un momento y un aspecto bastante poderoso en ese sentido. Sí, bueno, y al momento de la luna nueva, la luna llega al sol, ¿no es cierto? Se encuentra con el sol y todavía permanece la cuadratura Júpiter, ¿no? Sí, Porque es como a 2 grados de Capricornio. sí. Entonces, bueno, es como, yo diría como la cita de los grandes, ¿ah? Vamos a decir, el sol y la luna se encuentran con Júpiter, ¿no? Y entonces el sol probablemente le pide a Júpiter que ponga toda su energía, toda su fuerza, todo su ímpetu, entrando en Aries, ¿no? Que es el primero de todos, ¿no? Que es la fuerza pura, que es la energía pura,
Y bueno, Júpiter le mira a la luna y mira al sol y no le queda más que entender que en ellos ve a su madre y su padre, sabios, ¿no? Que hablan también de lo que ha sido la historia. Entonces, yo pienso que si tú estás pensando, tú que nos estás escuchando, estás pensando en, bueno, irá a resultar esto, será conveniente, será necesario lo que voy a hacer, o mejor espero. Yo pienso que si tú ofreces esa voluntad, si tú ofreces lo que está pasando en tu vida a esta energía de la naturaleza, del contraer y el expandir, si tú ofreces esto después de haberlo dado todo, la vida va a actuar, ¿no? Como pienso yo que la vida actúa cuando uno ya lo dio todo, ¿no? Cuando te queda por hacer, necesariamente, probablemente la vida espera, pero cuando tú ya das todo y recorres todos los caminos y entiendes que tienes que hacer esto y cruzar un umbral y después cruzar otro umbral y entiendes que después de este trabajo venía otro y diste todo en el proceso, pienso que la vida actúa y ofrece oportunidades y ofrece espacios de realización. Sí, claro, me acordé que lo que tú mencionas que Aries y Capricornio ambos tienen que ver con un tema con el padre, porque Capricornio tiene que ver con el padre terrestre y de alguna forma hay una necesidad de independizarse del padre terrestre, por ello la necesidad de asumir las responsabilidades para decir ya no tengo que pagar en moneda tanto esfuerzo al padre terrestre. Y por otro lado, en Aries también hay una relación con el padre y Aries debe luchar contra el padre para encontrar no solamente su coraje, sino esta verdadera espíritu creativo, esta voluntad creativa. Entonces, siento yo que Júpiter en Aries, que está con una cierta dignidad porque está en triplicidad en Aries, tiene una dignidad importante, viene como un poco a suavizar este tema de la lucha contra el padre. Siento que de alguna manera, no sé si suavizar sea la palabra, pero de alguna manera crea espacios fértiles para que se produzca esta especie de encuentro con la voluntad creativa en su propio interior, no proyectada afuera. Y por otro lado, en la activación de la luna nueva, ¿cierto? En Capricornio, que va a dar sus frutos cuando la luna llegue a Cáncer, el 6 de enero del 2023, tiene mucho que ver con esta protección, ¿no? Con el sentido de decir, en la medida que yo tenazmente, Cáncer, soy capaz de cuidar, de proteger y de darle todo el esfuerzo a este hijo que están haciendo, o a este proyecto, o a esta idea, o a esto que voy a enfrentar, o a esto que voy a decidir, estoy también creando un espacio interesante para que esto se vaya gestando y vaya dando crecimiento, ¿no? Que vaya creciendo. Entonces siento que en ese sentido ambos tienen que ver con un crecimiento. ¿Mm? Tiendo a pensar que esto también tiene que ver con un crecimiento sostenido, paulatino, económico, porque si lo miro desde el punto de vista de la astrología mundana, la carta de la lunación para Chile tiene a Saturno en la casa 2, pero está Saturno en Acuario. Entonces, claro, no es que sea el crecimiento como en las películas, no es que de repente se dispara la bolsa así y dice, somos millonarios. No, es un, un crecimiento realista, gradual, de acuerdo a las situaciones y a los límites que hemos vivido. No hay que olvidar ello, pero es un crecimiento, ¿no? O sea, de que nos vamos a firmar, nos vamos a firmar. El tema es que con ese sustrato firme y sólido, la luna llena de Cáncer puede brindarnos, ¿cierto? Un bonito hijo, una bonita empresa, un bonito proyecto. Entonces yo siento que es un buen momento en ese sentido para no aventurarse a la loca, ¿no? Sí, porque obviamente Saturno, como tú bien dices, premia aquello en lo cual hemos trabajado sistemáticamente en el tiempo. Y qué maravilla cuando premia, porque es como que no solamente premia en el sentido de darnos seguridad a largo plazo, sino que premia en el sentido de entregarnos una sensación de tanta sabiduría, de tanta tranquilidad y paz interior, que realmente nada se compara con ello. Entonces, sí, efectivamente eso viene, esa especie de tranquilidad que aporta un Saturno.
Obviamente van a haber, porque no todos podemos estar en la misma, ¿no? Porque claro, probablemente hay algunos que están un poquito más atareados porque no hicieron el trabajo previo. O sea, quizás no se disciplinaron tanto antes o no fueron como sistemáticos en trabajar. Entonces, aquellos, quizás, bueno, cuidarse más, ¿no? Pero si ya tienes un trabajo previo, hecho, realizado, con esfuerzo, con disciplina, ¿cuánto previo? Un año mínimo, quizás más. Bueno, entonces ahora te toca justamente celebrar lo que los romanos llamaban la cornucopia, ¿no? El momento de festejar, el momento de decir, ya, voy a celebrar la cosecha de lo que he sembrado. Pero sembré, obviamente, si es que sembré aquello que efectivamente eran las mejores semillas, el mejor suelo, estudié bien, en fin, dediqué tiempo y ahora voy a gozar de ello. Una figura de Saturno que me interesa también mostrar es la de Dios Pan, ¿no? Como esa figura que tiene que ver con la celebración y que de algún modo u otro quizás ha sido un poquito como castigada en el tiempo, ¿cierto? Que como, digamos, reprimida, más bien dicho. Así como se ha reprimido a Venus, también se reprimió a Dios Pan. Es decir, todos los que celebraban había que reprimirlos, porque había que dejar solamente esta especie como de imagen así punitiva, sufriente. Bueno, por alguna razón ahora sí. Pero bueno, la idea es que en el fondo eso no es que esté, no es que haya desaparecido. Sigue estando, vivito y coleando, Dios Pan y la Venus. Así que a celebrar se ha dicho cuando hay logros que celebrar y se han completado bien sus metas con mayor razón. Nos Sí, quedan tres, yo nos creo quedan que 3 minutitos. 3 minutos ya. Entonces vamos a decirle la evolución de la luna anterior. Muy, muy cortito. Pensando justamente en la Navidad y a propósito de lo que quisiera decir para cerrar, pensando justamente en la Navidad, pensemos que el nacimiento, la idea del nacimiento del niño, ¿no? Está guiado por una estrella. Y esa estrella muestra la ruta, ilumina la ruta de estos reyes, ¿no? De estos reyes que miran el cielo, como nosotros que miramos el cielo, y los astrólogos y los astrónomos y cualquier persona que busca, ¿no? Algo más allá, como una guía más allá. Bueno, y estos personajes, estos tres reyes magos que se acercan desde distintos lugares, bueno, somos nosotros también, ¿verdad? Somos cada uno de nosotros, que buscamos nuestra estrella, que buscamos una guía, que buscamos una luz para poder nacer. Y bueno, tú hablaste de fechas, hablaste del 24 de diciembre y hablaste varias veces del 6 de enero, que es Reyes, ¿no? Entonces, de alguna forma, pensemos en esta posibilidad nuestra. Yo pienso que Júpiter también es como una imagen de los reyes, ¿no? De los reyes de los peregrinos, ¿no? Que están buscando el camino, el sendero. Y de alguna forma estoy pensando también a propósito de lo que les decía, de este deseo que guardamos en nuestro interior en la luna anterior, en la luna pasada. Yo pienso que a propósito de la realización que hemos hablado, yo pienso que todo lo que has trabajado, que todo lo que has luchado, que todo lo que te has esforzado en este año y probablemente los últimos 3 años, 2020, 21 y 22, llegó el momento del logro. Yo pienso que tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra mirada a lograr con este sol en Capricornio precioso, con la luna que lo acompaña, con Plutón saliendo de Capricornio, con Mercurio y Venus en Capricornio. Es el momento de lograr, de realizar en nuestra vida aquello por lo cual nos hemos esforzado. Es cerrar una gestal, porque de alguna manera si no esto se queda en solo el trabajo, ¿no? Pero resulta que el trabajo, queridos, queridas, también se termina, también culmina y culmina en el logro. Entonces mi propuesta, mi invitación es abrirnos al logro de tu esfuerzo, tu tenacidad, tu trabajo y tu perseverancia. Llegó el momento de disfrutar todo lo que has luchado y trabajado durante este tiempo. Súper.
fantástico. Mira, justo a las 9 terminaste. Bueno, quiero agradecerles primero que todo a Marilú la presencia y las palabras tan inspiradoras y tan como claves y precisas tuyas. Y también agradecerles a los asistentes a este live. Posteriormente hay una cierta idea de hacerlos, digamos, en forma sistemática. Yo tengo esa idea, así que ojalá resulte y juntarnos cada luna nueva, en este caso, ¿ya? Así que un gran abrazo, pasen unas muy felices fiestas de Navidad, un momento, yo diría, más para mí, de recogimiento, del encuentro espiritual, muy importante, un momento en que el universo se expande y se contrae, y ese movimiento también está en el corazón. Así que un gran abrazo y cuídense mucho. Gracias por su asistencia. Gracias, Marilo. Un gran abrazo para todos y feliz Navidad.